Hoy nos sumergimos en una de esas historias que no pasan de moda, una historia de coraje, de convicción. Es la historia de Elías, un hombre que se atrevió, nada más y nada menos, que a enfrentarse a un reino entero. Y bueno, todo arranca con esta pregunta, una que la verdad resuena a lo largo de toda la historia. ¿Qué ocurre cuando una sola voz se alza para decirle la verdad al poder? Justo esa es la clave, el corazón de lo que vamos a ver. A ver, para entender bien de qué va todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al antiguo Israel. En ese momento concreto era una tierra que estaba, en una encrucijada, un lugar que poquito a poco parecía estar olvidando de dónde venía, sus raíces, su fe. Y al frente de este reino, ¿quién estaba? Pues el rey Acab. Hay que imaginarse a un hombre con un poder absoluto, un monarca que movía los hilos del destino de su pueblo desde un trono lleno de lujos y opulencia. Pero ojo, que a su lado había alguien igual de influyente, o quizás incluso más, la reina Jezabel. Si nos vamos a las crónicas, la pintan como una mujer fuerte, peligrosa. Vamos, una fuerza con la que no se podía jugar. Así que, entre los dos, Acab y Jezabel, provocaron un cambio, pero un cambio de los gordos, en la nación. Empezaron a fomentar la adoración a un nuevo dios, un dios llamado Baal. Y con esto, claro, iban apartando a la gente de su dios de siempre. Y aquí viene lo interesante, el porqué de todo esto. Baal no era un dios cualquiera, ¿eh? Era el dios de la tormenta. Estaba asociado a la lluvia, a la fertilidad, en otras palabras, a la supervivencia económica. Así que, fíjense, al promover a Baal, la monarquía no solo estaba cambiando la religión, no, estaban atando la prosperidad del reino a un culto que ellos, por supuesto, controlaban. Una jugada maestra a nivel político para afianzar su poder. Esto nos deja una imagen muy clara de los dos mundos que están a punto de chocar. Por un lado tienes el palacio, poder, oro, multitudes, influencia, ya se sabe. Y por el otro, el desierto, soledad, piedra, silencio y un lugar donde, eso sí, residía un tipo de poder completamente distinto. Y es precisamente de ese otro mundo, el del silencio, el de la soledad, de donde va a surgir una voz que nadie se esperaba. La voz de nuestro protagonista. Muy lejos del jaleo y las intrigas de la corte, por allí en las colinas, vivía este hombre, Elías. Su vida era sencilla, totalmente al margen del mundo de Acab y Jezabel. Entonces, la clave es esta, y es súper importante. Elías no tenía nada de lo que el mundo considera poder. No era rico, ni famoso, no tenía ejércitos, ni influencia política, nada. Era básicamente un tipo corriente, pero tenía algo que los reyes no tenían. Y ahí, justo ahí, estaba la fuente de su verdadera fuerza. Su poder no salía de él, sino del mensaje que traía consigo. Esa era su única arma, y a la vez su única defensa. Un mensaje que venía de Dios. Lo que nos devuelve a la pregunta del principio, pero ahora de una forma mucho más personal. En serio, ¿quién en su sano juicio se atrevería a plantarse con un mensaje así en el mismísimo corazón del poder? Y llegamos al momento clave, la confrontación. El instante en que esos dos mundos, el del palacio y el del desierto, van a chocar. Y lo van a hacer de la forma más directa e inesperada posible. Tratemos de imaginar la escena, sin que nadie le haya invitado, sin avisar. Elías, el hombre del desierto, simplemente llega, camina y cruza las puertas del palacio. Un acto de una audacia, increíble. La primera reacción, como es lógico, es de shock total. Los guardias, que están entrenados para detener cualquier amenaza, se quedan de piedra, paralizados por la sorpresa. Es que este hombre no actúa ni como un enemigo, ni tampoco como un súbdito. Es algo completamente nuevo. Y de repente, un silencio se apodera de toda la corte. Los murmullos, la música, las conversaciones, todo, absolutamente todo se para. Un hombre solo, con ropas sencillas, acaba de silenciar a un reino entero solo con su presencia. Ahora la pregunta ya no es si se atreverá a hablar. La verdadera pregunta es, ¿qué va a decir ahora que tiene la atención de todo el mundo? Vamos a imaginarnos una escena. Un reino que está al borde del colapso total. Un rey que desafía a todo y a todos. Y de repente aparece un profeta con un mensaje que va a parar los cielos en seco. Hoy nos adentramos en la historia de Elías y la gran sequía, una prueba de poder y de fe como pocas ha habido. Ojo, que esto no son solo palabras. Esto es un desafío directo, un pulso a la autoridad del rey Acab y sobre todo a los dioses en los que su reino confiaba para que lloviera. Elías no está, prediciendo el tiempo, no. Está declarando que hay una autoridad superior que tiene el control de todo. Aquí se acaba de marcar un antes y un después. Así que, primero, vamos a ver la advertencia. Un choque frontal, cara a cara, entre un profeta y un rey que va a definir el destino de toda una nación. Aquí tenemos el corazón del conflicto.
A ver, por un lado está el rey Acab con todo el poder terrenal que uno se pueda imaginar. Ejércitos, riquezas, un trono, lo tiene todo. Y por el otro lado, Elías, armado pues únicamente con su fe. La gran pregunta que se plantea aquí es fundamental. ¿Qué es más poderoso? ¿La corona de un rey o la convicción de un profeta? Y bueno, la reacción del rey, pues la que cabría esperar, pura rabia, una furia desatada. Pero fijaos en Elías, ni discute, ni se inmuta, simplemente da media vuelta y se va. Su calma es su poder. Demuestra que no necesita la aprobación del rey porque su autoridad, claramente, viene de otro sitio. El mensaje está entregado, su trabajo hecho. Y a continuación, pues, lo que tenía que pasar. El cielo se cierra. La profecía se convierte en una realidad aplastante. Y la tierra empieza a sufrir. La sequía no fue algo que llegó de golpe, para nada. Fue una agonía lenta, muy lenta. Al principio, la gente todavía miraba al cielo con algo de esperanza. Semanas después, los arroyos eran solo hilos de agua. Y meses más tarde, la tierra estaba literalmente partida, agrietada, rogando por una lluvia que simplemente no llegaba. Cada nuevo amanecer sin una sola nube era una confirmación terrible de la verdad de Elías. Pero mientras el reino entero sufría, Elías se enfrentaba a su propia prueba personal, un viaje hacia adentro, de confianza y de aislamiento total. Y aquí ocurre algo que la verdad nadie se espera. Mientras el país entero se está secando, a Elías se le envía a un arroyo escondido. En medio de una crisis nacional, su misión de repente se vuelve personal y solitaria. Lejos de todo y de todos, ahora solo puede depender de una cosa, de la guía que le ha llevado hasta allí. Y esto nos lleva a una pregunta que, en fin, es universal. Cuando ya no queda nada, ni apoyo, ni comunidad, ni certezas, ¿de dónde se saca la esperanza? ¿Qué es lo que de verdad nos sostiene cuando estamos en la soledad más absoluta? Pues bien, la respuesta a esa pregunta llega con un milagro junto a ese arroyo, una provisión divina en el sitio más improbable que uno pueda imaginar. Lo más increíble es que no fue un milagro de un solo día. No, se convirtió en su rutina. Cada día el proceso era el mismo. Primero esperar con fe en soledad. Luego ver llegar a los mensajeros más extraños posibles, cuervos, ¿quién lo iba a decir? Y finalmente recibir el sustento pan y carne en medio de un desierto. O sea, lo imposible se había convertido en su día a día. Y aquí está la gran paradoja. Mientras el mundo que Elías había sentenciado se marchitaba, él estaba siendo cuidado en secreto. La misma fuente de poder que trajo la sequía al reino le traía el sustento diario a su profeta. Es una lección de providencia en mitad del caos más absoluto. Al final, esta historia de Elías va mucho más allá de una simple sequía, ¿verdad? Es una exploración de la fe en plena crisis, del verdadero poder frente a la autoridad y de cómo encontrar sustento cuando parece que todo está perdido. Y nos deja con una pregunta que sigue tan vigente hoy como entonces. ¿Confiar es simplemente esperar a que pase la tormenta? ¿O es un acto valiente de seguir adelante incluso cuando no se ve el camino? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si solo nos quedara comida para un último día? Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia muy antigua, de las potentes, que habla de la desesperación, de la fe y de lo que sucede cuando te enfrentas al vacío más absoluto y de repente aparece algo totalmente inesperado. El punto de partida de esta historia es desolador. Estamos en una tierra que literalmente se está muriendo de sed por la sequía. Imaginemos la escena, ¿vale? Un paisaje que poco a poco se va quedando vacío, mudo, y no es solo que no llueva, es la sensación de ausencia de vida, ese silencio pesado de cuando ya no queda ni esperanza. Bueno, pues la cosa empieza en un momento crítico. El arroyo se seca. Y esto es clave, porque es el instante en el que incluso la ayuda que parecía segura, la que venía de arriba, de repente se corta. Nos sitúa en un punto de quiebre total, donde de verdad parece que todo está perdido. Fijaos en cómo va a más la crisis. Es una escalada en toda regla. Primero, deja de llover. Vale. Después, como es lógico, los campos se vuelven yermos, no producen nada. Y cuando ya parece que la cosa no puede ir a peor, ¡zas!, el golpe de gracia. Incluso el arroyo, la única fuente de agua que tenía el profeta Elías, se seca. Se ha quedado a cero, literalmente, sin nada. Y justo ahí, en medio de esa quietud, de esa desesperación, llega una instrucción divina. A Elías le dicen que tiene que moverse, que debe viajar a un lugar nuevo, a una ciudad llamada Sarepta. Es un giro de guión que rompe esa parálisis y lo pone en marcha, aunque, claro, no tiene ni idea de lo que se va a encontrar. Y le dicen algo más, que en esa pequeña ciudad, en Sarepta, se va a encontrar con alguien que necesita ayuda. Esto es fascinante, porque el propio Elías está en una situación límite. Se está preparando el terreno para un encuentro tremendo, el de dos personas que lo han perdido prácticamente todo.
Y ahí está, el momento del encuentro, la viuda en la puerta de la ciudad. Aquí es donde chocan dos tipos de desesperación. Por un lado, la del profeta, que huye del hambre. Por otro, la de una mujer en una posición de vulnerabilidad máxima, pero con una diferencia clave. Ella ya se ha rendido. Ya ha aceptado su final. A ver, vamos a pararnos a pensar en qué es lo único que le queda a esta mujer. La lista es, bueno, es que es desgarradora. Unos cuantos palos para hacer fuego, un poquito de harina y un chorrito de aceite. Ya está, lo justo y necesario para una última comida. Estos detalles tan concretos hacen que su situación sea increíblemente real, muy cercana. Y con esto, claro, llegamos al meollo de la cuestión, al núcleo de todo el conflicto. A la viuda solo le queda para eso, para una última comida. Y esto no es una forma de hablar, es la certeza del fin. Estamos en el punto más crudo de la historia, donde la tensión es máxima. Mirad esto. Un número. 1. Eso es todo lo que representa el futuro de esta mujer y de su hijo. Una sola comida. Fin. La simplicidad de esta imagen es brutal. Tiene una fuerza increíble. Y entonces ella, con una calma que hiela la sangre, pronuncia estas palabras. Estoy preparando una última comida para mi hijo y para mí. Después de eso, moriremos. Hay una aceptación total en su voz. No hay lucha ni rabia, solo la resignación de quien asume un final que parece inevitable. Y ahora agarraos, que viene la respuesta de Elías, una promesa que suena a locura, un desafío frente a la nada más absoluta, porque lo que le pide no es solo un favor, es una propuesta tan audaz que choca de frente con la cruda realidad que la viuda acaba de describir. Y aquí lo vemos, el contraste es que es dramático. Por un lado, la realidad de ella, un puñado de harina y preparándose para morir. Fin. Por otro, la petición de él. Primero, haz una torta para mí. Es una petición que en esas circunstancias suena cruel, casi absurda. Pero ojo, porque esta petición que suena tan egoísta, tan fuera de lugar, no venía sola. Elías también le hizo una promesa. Detrás de esa prueba tan dura le estaba ofreciendo una garantía de sustento, una palabra de esperanza en medio de la más absoluta oscuridad. Y al final, toda esta narración nos deja con una pregunta fundamental, una que resuena mucho más allá de la propia historia. Ante la escasez absoluta, ¿qué significa dar? ¿Qué valor tiene un acto de generosidad cuando parece que ya no queda nada que ofrecer? Bueno, es una de esas preguntas que te dejan pensando, ¿verdad? Merece la pena darle una vuelta. Vamos a sumergirnos en una historia de esas que te marcan. Una historia ancestral, sí, pero que habla de milagros que surgen de la más profunda desesperación y de cómo la esperanza a veces se niega a morir. Fijaos en esta frase, que es con la que arranca todo, parece casi un susurro, ¿verdad? La tinaja de harina nunca se vació. Es como una promesa de algo imposible. Y con solo estas palabras, de repente estamos en un mundo donde las reglas que todos conocemos, las de la escasez, pues simplemente han dejado de existir. Bien, una tinaja que nunca se vacía, un milagro silencioso en tiempos de escasez. O sea, imaginemos la situación por un momento. Un mundo devastado por el hambre, donde cada pizca de comida es un tesoro. Y justo ahí, en medio de toda esa necesidad, en una casa súper humilde, lejos de los palacios y la riqueza, está ocurriendo algo silencioso, constante, que desafía cualquier explicación lógica. Y es que lo más increíble de esto no es que pasara una vez, no, era una provisión diaria. La tinaja de harina, como decíamos, nunca se vaciaba, y el aceite tampoco se acababa. Esto no fue una explosión de magia y ya está, era algo sobrenatural, que se repetía día tras día. Cada mañana, ¡zas!, la harina estaba ahí. Cada día el aceite seguía fluyendo. Era como un pulso silencioso contra la terrible realidad que se vivía ahí fuera. Entonces, ¿de dónde salía todo esto? Bueno, la historia es muy clara al respecto. No hay trucos, no es casualidad. Sencillamente, Dios estaba proveyendo. Y este punto, esta fe en que hay una fuente divina detrás, es la base sobre la que se construye todo lo que viene a continuación. Es la clave de todo. Vamos con la siguiente parte. El dolor de la viuda. La fe se pone a prueba. Y es que justo cuando parecía que la calma se había instalado gracias a este milagro diario, la historia da un giro. Un giro tremendo, brutal. La paz se hace añicos y entramos en una crisis que va a cambiarlo absolutamente todo. Ahora sí, empieza la verdadera prueba. Y de repente, el hijo de la viuda enfermó. Pero no una enfermedad cualquiera, no, enfermó gravemente. Es de esos momentos en los que el mundo, de golpe, se detiene. Toda esa tranquilidad rota por la noticia más terrible.
La historia subraya que era algo serio, llevando a la tragedia, al centro mismo de ese hogar que, paradójicamente, estaba viviendo un milagro. Y poco después llegó lo peor que podía pasar. Sin rodeos, sin suavizarlo. El niño dejó de respirar. El silencio que sigue a esa frase es tremendo. Es el reflejo del dolor más inimaginable para una madre. Y claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un milagro ir seguido de una tragedia tan así? Es una pregunta que se queda flotando en el aire, llena de angustia. Es la pregunta que se hace la viuda, pero seamos sinceros, es la que nos hacemos todos cuando nos enfrentamos a algo que no tiene sentido. ¿Cómo encajas la idea de un milagro con algo tan cruel? La fe, en ese momento, pende de un hilo. Pero, atención, porque desde ese pozo de desesperación, la historia nos lleva ahora a su punto más alto, el clímax, el momento de la restauración. Vamos a ver cómo se enfrenta la muerte cara a cara y cómo se produce algo que parecía imposible. Y aquí entra en acción el profeta. La súplica de Elías. Primero, coge al niño y lo sube al piso de arriba. Después, ora. Pero no una oración cualquiera, ora con todo su corazón. Su reacción es fulminante. Coge al niño, se lo lleva a un sitio tranquilo y eleva una plegaria que le sale de las entrañas. Ojo, que no es un ruego pasivo, es una confrontación directa con lo que parece el final. Y de repente, el niño volvió a respirar. Así de simple. Así de increíble. Toda esa oración desesperada, todo ese dolor, tiene como resultado un nuevo aliento de vida. El milagro se acaba de completar. La vida había regresado. Esta frase lo resume todo, ¿no? La grandeza de lo que acaba de pasar. No es que solo haya vuelto a respirar, no. Es que lo que se había perdido se ha recuperado por completo. La vida, con todo lo que significa, ha vuelto. Y claro, ¿cómo reacciona la madre? La viuda lloró de alegría. Después del milagro, la historia nos trae de vuelta a la emoción más pura, más humana. Ese dolor que la estaba destrozando se convierte ahora en lágrimas de felicidad. Es la respuesta que necesitaba, el consuelo que ya creía perdido para siempre. Pero la historia no acaba aquí. La búsqueda del rey. Una crisis mayor se avecina. Porque, a ver, este milagro tan íntimo, tan personal, no es el final de todo. Mientras esta vida era de vuelta, la cámara se aleja, por así decirlo, y vemos que fuera de esa casa se está cociendo un problema muchísimo más grande, uno que amenaza a todo un país. Fijaos en este contraste porque es brutal. Por un lado, una vida salvada, por otro, una nación entera en peligro. Dentro de una habitación la imagen es de paz, una madre abrazando a su hijo que está vivo, pero fuera, la realidad es una sequía terrible que lo está arrasando todo. La tensión entre lo que pasa a pequeña escala y a gran escala es máxima. Y justo aquí es donde las dos tramas se cruzan. Mientras todo esto ocurría, el rey Acab, la persona más poderosa del reino, estaba buscando a Elías como loco, por todas partes. ¿Y por qué? Pues porque la sequía, que estaba destrozando el país, tenía que ver directamente con él, con el profeta. Así que Elías no era solo la clave para una familia, era la clave para el destino de toda una nación. Y esto nos deja con una última pregunta, que en el fondo lo une todo. Cuando se restaura una sola vida, ¿qué significa eso para toda una nación que está al borde del colapso? De repente, ese milagro tan personal, el del niño, cobra una nueva dimensión. ¿Es una señal? ¿Quizás un adelanto de que la salvación también es posible para todo el país? La historia de una vida de vuelta nos hace pensar en la esperanza de que se pueda restaurar a todo un pueblo. Vamos a meternos de lleno en una historia increíble, la de una prueba de fe, pero a lo grande. Imagina un enfrentamiento épico, en la cima de una montaña nada menos, y lo que estaba en juego, era el destino de toda una nación. La pregunta que lo mueve todo es esta, ¿Cómo se demuestra que un Dios es real? Y ojo, que no estamos hablando de un debate filosófico en un sitio cerrado. No, esto fue un desafío en toda regla, a la vista de todo el mundo, miles de personas mirando. Pero para entender la que se lío hay que ponerse en situación. El reino estaba, digamos, partido en dos, espiritualmente, claro. Por un lado estaba la fe de siempre, la del Dios de Israel, y por el otro había llegado un nuevo culto, el de Baal, un dios que tenía que ver con la lluvia y las cosechas, que había traído la propia realeza. La gente estaba en medio, sin saber a quién seguir. Y esa división, estaba creando un problema social tremendo. Y claro, en medio de todo este jaleo nos encontramos con gente como Abdías, un tipo que por un lado trabajaba para el rey, pero por otro tenía sus propias creencias. En secreto, una fe que si se descubría le podía costar la vida. Fíjate qué dilema. Su situación personal era en realidad el espejo de lo que estaba pasando en todo el país.
Es que la frase es demoledora, ¿verdad? Servía al rey, pero en secreto amaba a Dios. Lo resume perfectamente. Esa tensión brutal entre lo que tienes que hacer en público y lo que crees en privado. Muchísima gente vivía así, en silencio. Es un buen recordatorio de cómo los grandes conflictos de un país al final se meten en la vida de cada persona, obligándoles a tomar decisiones que son casi imposibles. Y entonces aparece Elías, el profeta, y su solución para esta crisis no es sentarse a hablar ni firmar una tregua. ¿Qué va? Él va a lo grande. Propone una prueba definitiva. Es pura estrategia si lo piensas. En vez de meterse en discusiones que no llevan a ninguna parte, fuerza una demostración, ahí, en público, para que nadie pueda negarlo. Quería zanjar el tema de una vez por todas. Las reglas del juego eran súper sencillas y directas, sin letra pequeña. Paso 1. Que venga todo el pueblo. Paso 2. Que vengan los profetas de Baal. Y paso 3. Nos vemos todos en el Monte Carmelo. Así de claro, todo el mundo convocado. Los rivales cara a cara. Y el lugar, una montaña, para que se viera bien desde todos lados. Aquí no había trampa ni cartón. La transparencia era fundamental. Y así empieza el espectáculo. El primer asalto es para los profetas de Baal. Tienen la primera oportunidad de demostrar de lo que es capaz su Dios. Imagínate, todos los ojos, absolutamente todos, están clavados en ellos. Pensemos un momento en la escena. Una multitud enorme, en silencio, mirando hacia arriba. En la montaña, cientos de profetas empiezan con sus rituales. La presión que debían sentir debía ser tremenda. Empezaron a gritar. Sus voces debían retumbar por toda la montaña. Un griterío desesperado, pidiendo una señal, ¿no? Algo, lo que fuera, que demostrara delante de todo el pueblo que su fe era la verdadera. Pero no solo gritaban, también se pusieron a avanzar. El ritual se fue volviendo cada vez más y más frenético. Una especie de exhibición de devoción llevada al extremo. Estaban haciendo todo lo posible por llamar la atención de su Dios. Pero nada, después de todo ese esfuerzo, de toda esa energía, de tanto ruido, solo hubo silencio. Un silencio total, casi se podía oír, ¿sabes? Un silencio que pesaba sobre toda la gente que miraba. Y es que a veces, la falta de respuesta es la respuesta más clara de todas. Aquí el contraste es brutal. Por un lado tenemos horas y horas de caos, de gritos, de desesperación. Y por el otro, a Elías, con una calma, una confianza que hasta parecía un desafío. Son dos maneras completamente opuestas de enfrentarse a la situación. Y Elías, lejos de ponerse nervioso, actúa con una calma pasmosa. Primero repara un altar que estaba en ruinas, un gesto simbólico, como queriendo arreglar la fe rota de la gente. Luego hace algo que nadie se esperaba, lo empapa todo de agua, una y otra vez. O sea que prenderle fuego a eso era humanamente imposible. Y solo entonces reza. Y con esto llegamos al momento clave, el clímax de la historia. Se acabó la espera. Ahora es cuando todo se decide. Toda la tensión que se ha ido acumulando durante el día está a punto de estallar. El marcador, por así decirlo, está claro. Un equipo lo ha dado todo, ha agotado todos sus recursos y nada, cero. El otro, con una táctica completamente diferente, está a punto de ver qué pasa. La expectación es máxima. Y entonces Elías rezó. No gritó, no danzó, simplemente rezó. Una oración tranquila, serena, que rompió el silencio de toda la gente que estaba allí, expectante. Y de repente, en medio de esa calma, sucedió lo imposible. Del cielo cayó fuego, pero no una chispita, no. Fue una demostración de poder, pero de las que te dejan sin aliento. Una respuesta espectacular, imposible de ignorar. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba algo así. El altar, empapado, explotó en un destello de luz. Imagina el shock de la multitud, el grito ahogado de miles de personas. El impacto tuvo que ser brutal, visual y sonoro. Y no es que solo ardiera, no, es que el fuego lo consumió todo, todo. La evidencia era tan abrumadora que no había nada que discutir. Y en ese mismo instante, toda la gente, como un solo hombre, se postró en el suelo. Fue una reacción instintiva, ¿sabes? No hubo debate, ni nadie dijo, oye, ¿qué ha pasado? No. Fue un gesto de puro asombro, de reverencia ante algo que sencillamente no podían comprender. Y de ese gesto nació un grito, un clamor que salió de toda la multitud. El Señor es Dios. Y esto es lo importante. No lo dijo Elías, lo dijo la gente. El pueblo fue el jurado y acababa de anunciar el veredicto. La prueba había terminado y el resultado era rotundo.
Al final, toda esta historia, que pasó hace miles de años, nos deja con una pregunta que sigue muy viva hoy. En un mundo como el nuestro, también lleno de lealtades divididas, ¿qué hace falta realmente para que alguien cambie de opinión de una forma tan radical? Quizás hoy en día la respuesta ya no sea tan espectacular, quizás ya no caiga del cielo. Hoy nos adentramos en una de las historias más dramáticas y, la verdad, más profundas que existen, la del profeta Elías. Es una narración que nos va a llevar desde la cima más alta del triunfo hasta los valles más oscuros de la desesperación. Para meternos de lleno en esta historia, vamos a arrancar con una pregunta. Una paradoja que de alguna manera seguro que nos suena a todos. Y es que la historia de Elías nos enseña que, a veces, justo después del mayor de los éxitos, es cuando llega la mayor vulnerabilidad. Y es justo en esa grieta, en esa fractura, donde realmente empieza nuestro relato de hoy. Bueno, pues esta primera parte se centra precisamente en eso, en esa caída en picado, el paso casi instantáneo de la gloria al miedo más absoluto. El contraste es brutal. Por un lado tenemos el triunfo. Elías reza y una sequía que estaba devastando la tierra se acaba. Imaginemos la alegría de la gente, el alivio. Pero por otro lado el terror. La reina Jezabel, que ve su poder desafiado, no lo celebra para nada. Al contrario, jura que va a acabar con él. Y así, de la noche a la mañana, el héroe se convierte en un fugitivo. Y no huye con chulería, no. Huye con un miedo muy humano, muy real. El peso de la misión y esa amenaza de muerte lo han dejado, completamente vacío. Aquí es donde toca fondo. Totalmente solo, bajo un árbol en medio de la nada, pronuncia estas palabras. Y no es solo cansancio físico, es una fatiga del alma, una fatiga profundísima. Es ese momento en el que hasta la persona más fuerte se rompe. Pero es justo aquí, en este punto de quiebre, donde la historia pega un giro tremendo. Pasamos de la desesperación más absoluta a un encuentro que lo va a cambiar todo. La ayuda le llega de una forma totalmente inesperada. Ojo, no es una solución mágica a sus problemas, sino algo mucho más fundamental: comida y la fuerza necesaria para seguir adelante. Este sustento le permite empezar un viaje que no es solo físico, sino también espiritual, hacia el monte Sinaí. A ver, lo que pasa en la montaña es fascinante. Elías presencia unas demostraciones de poder espectaculares. Primero, un viento tan bestia que parte las rocas. Luego, un terremoto que lo sacude todo. Y para rematar, un fuego que arrasa con todo. Pero, y aquí viene lo importante, la narración nos dice algo crucial. Dios no estaba en ninguna de esas demostraciones de fuerza bruta. Y aquí está la clave de todo. Después de todo ese ruido, de toda esa furia, el mensaje divino llega de la forma más humilde que uno se pueda imaginar. Un susurro, suave y silencioso. La lección para Elías es tremenda. El verdadero poder no siempre grita. A menudo, simplemente, susurra. Claro, con esta nueva forma de ver las cosas, la misión de Elías cambia de rumbo por completo. Ya no se trata de su propia supervivencia, sino de asegurarse de que el trabajo continúe después de él. Esta revelación le cambia el chip, por así decirlo. Su propósito ya no es sobrevivir a la amenaza, sino preparar a quien vendrá después. El foco se desplaza de sí mismo hacia el legado que va a dejar. Y esto no es algo que pase de un día para otro, ¿eh? Como vemos aquí, primero encuentra a Eliseo, luego invierte años en enseñarle, caminando juntos, compartiendo sabiduría, y finalmente, este viaje que han hecho juntos los lleva a un lugar muy simbólico, el río Jordán, que marca el fin de una era y el comienzo de la siguiente. Y con esto llegamos al clímax de la historia, a uno de los finales más visuales, más espectaculares y memorables que se han contado jamás. Tratemos de imaginar la escena. 2 hombres junto a un río en lo que parece una despedida tranquila. Y de repente, de la nada, una interrupción celestial. El cielo no se abre con lluvia, sino con una luz que no es de este mundo. Y entonces aparece un único y extraordinario carro de fuego que los separa, que se interpone entre Elías y Eliseo. No es un ejército ni nada parecido, es un solo vehículo celestial, marcando la división definitiva entre el maestro y su aprendiz. Y entonces, el momento cumbre. No es una muerte tranquila, es una ascensión. Un torbellino, una fuerza de la naturaleza, lo arrebata literalmente de la tierra. Es una partida tan dramática y poderosa como lo fue su vida. Físicamente, Elías se ha ido, ha desaparecido de la vista. Sin embargo, este final es en realidad un nuevo comienzo. Es el momento exacto en que su historia trasciende su propia vida para convertirse en algo mucho más grande.
Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta increíble narración? Pues primero, que nuestros momentos de mayor debilidad pueden ser, de hecho, puntos de inflexión. Segundo, que las respuestas más importantes no siempre vienen con truenos y fuegos artificiales, sino que a menudo hay que saber escuchar en el silencio. Y finalmente, que el impacto más duradero que podemos tener es a través de las personas a las que enseñamos e inspiramos. Y con esta reflexión llegamos al final. La ascensión de Elías no fue un punto final, sino la transformación de un hombre en una leyenda. Y nos deja con una pregunta potentísima sobre la naturaleza del legado. Si una historia sigue resonando, sigue inspirando y enseñando, ¿realmente ha terminado alguna vez?